¿Alguna vez se te ha pasado por la cabeza estudiar ingeniería informática? Todavía no tienes muy claro qué vas a estudiar, pero sabes que los ordenadores te llaman. ¿Dudas si deberías introducirte al sector de la ingeniería informática? Hola, soy Jesús Legales y como actualmente me encuentro realizando mi cuarto año de ingeniería informática en la Universidad de Cádiz, vengo a contarte una historia. La historia de cómo pasé en segundo de bachillerato, de no saber qué hacer con mi vida y no tener ni idea qué iba a estudiar el día antes de selectividad, a acabar estudiando ingeniería informática. Creo que con el inicio de mi historia te sentirás muy identificado o identificada, y es que durante muchos años no sabía qué hacer con mi vida. Durante mi adolescencia fui pasando por muchas etapas. Cuando era pequeño quería ser científico. Quería que mi nombre se recordase como el de Isaac Newton o Einstein. Después, debido a una profesora que tuve, quise ser biólogo, pero al final no acabó yendo mucho conmigo. A eso le siguió física, matemática y así numerosas opciones con el mismo núcleo en común, que no sabía qué hacer con mi vida. Nunca tuve una vocación, tan solo se fueron sucediendo épocas en las que me iba interesando una cosa u otra. Algo nuevo entraba en mi vida, me causaba un mínimo de interés, aprendía un poquito más y me seguía gustando y creía que debía de estudiar esa carrera. Pero después el entusiasmo de lo nuevo se me iba y ya no me interesaba tanto, o encontraba una parte que no me gustaba, o simplemente una nueva opción se metía en mi vida y la ilusión de esa cosa previa salía por la ventana. Y entre tanto y tanto cambio de gusto y tanta incertidumbre respecto a lo que me gustaba, hay algo que se mantenía común, y es que jugaba videojuegos. No sé si también te pasará, pero tengo recuerdos muy difusos de mi pasado. Sí que es cierto que hay algunas cosas que me acuerdo de pequeño, pero hay otras que me cuentan y digo que no tengo ni idea. Sin embargo, hay un recuerdo que tengo grabado a fuego en mi memoria. Cuando tenía 8, 9 y 10 años, me acuerdo perfectamente de mí mismo con un portátil jugando a un juego llamado Nostale, y que de ahí de hecho saqué mis primeros amigos. Me lo pasaba increíble en ese juego y me hacía sentir único. Además, con todo el sistema de progresión del juego, me sentía que cada día evolucionaba un poquito más. Después de ese juego, vinieron otros como League of Legends, Portal, Pokémon, etcétera, etcétera. Un gran abanico de juegos que me hacían feliz, porque era feliz jugando. Y no solo jugando, sino que era feliz también trasteando con el ordenador. Cuando se caía el wifi, iba a YouTube y buscaba un tutorial sobre lo que estaba pasando. Y era muy gratificante ver cómo simplemente aplicando los pasos de un tutorial, todo se solucionaba y podía volver a jugar o hacer lo que fuese. Aunque no supiera ni tuviera idea de lo que estaba haciendo, porque lo único que hacía era seguir los pasos de un tutorial, para mí era una maravilla ser capaz de solucionar esos problemas que el resto de gente no tenía ni idea. Y ya toda esta felicidad alcanzó su pico máximo cuando conseguí arreglar el ordenador de mi tía o piratear la Wii de mi primo. Me sentía un dios del conocimiento. Y juego tras juego, tutorial de YouTube tras tutorial de YouTube, los años fueron pasando y sin darme cuenta acabé en bachillerato. En bachillerato, por suerte o por desgracia, tuve una asignatura en la que tuvimos que programar. Era una cosa súper sencilla de una página web, y como yo estaba acostumbrado a ver tutoriales de YouTube, no me resultó nada complicado empezar a programar de esa manera y hacer una página web copiando de aquí, copiando de allá, que fuese superior a la media de la clase. No obstante, ya comenzaba a entender algunas cosas de la programación y entendía un 0,00001, o sea, nada, sobre cómo funcionaban algunas cosas de la página web, y era muy, pero que muy gratificante. Ese entendimiento me encantaba. Y por aquel entonces una pregunta comenzó a ahondar en mi cabeza y comencé a preguntarme cosas acerca de los ordenadores. La que recuerdo con total lucidez es estar un día en la clase y decir: ¿por qué cuando yo le doy a abrir una carpeta ocurre lo que ocurre? ¿Qué es lo que hay por detrás? ¿Por qué se abre una carpeta? ¿Qué es lo que está pasando aquí? Y no solo eso, sino que cuando estaba en la clase con el resto de mis compañeros y me ponía mi música para trabajar, recuerdo que tocaba la primera tecla y me despertaba cuando el profesor nos decía que se acabó la clase y teníamos que irnos a otra. El tiempo pasaba volando, me metía en ese mundo del software con mi música y creo que entraba en aquello que los especialistas llaman flow. Programando, antaño no lo sabía, pero ahora lo digo con certeza, soy capaz de entrar en ese estado de flow en el que las horas pasan volando y tan solo estás centrado disfrutando la tarea que tienes enfrente. El tiempo continuó y pasaron 2 años. Llegó ese momento de hacer selectividad y tenía que decidir qué carrera iba a escoger. Si es que iba a hacer una carrera, o si no iba a hacer una carrera, o si me iba a poner a trabajar, o lo que sea. En resumen, llegó el momento de decidir qué tenía que hacer con mi vida, que no lo sabía, no tenía una respuesta correcta, ni siquiera de hecho tenía una respuesta simple. Así que comencé a preguntarle a todo el mundo. Toda persona adulta que conocía, todo trabajador o trabajadora que llegaba a mis oídos, le preguntaba cómo había llegado hasta ahí, por qué había estudiado la carrera que había estudiado, o en resumen, por qué había hecho con su vida lo que había hecho. Con esto encontré un montón de información que te contaré en otros vídeos, pero lo importante llegó cuando le pregunté a uno de mis profesores. Recuerdo que era el profesor que me daba física en bachillerato. Llegué y le pregunté: oye, ¿qué carrera estudias? Y me dijo: mira, pues yo estudié física. Y le dije: pero dime más, ¿por qué estudiaste justo esa carrera y no otra? Y
claro, en mi mente tan solo había opciones de porque quería trabajar de tal cosa, porque quería ganar tanto dinero, porque me lo exigieron mis padres, etcétera, etcétera. Y nunca se me pasó por la cabeza ni se me hubiera ocurrido lo que él me respondió. Su respuesta fue simple, y es que me dijo, porque era sobre lo que quería saber más. Estudié física en el colegio y me daba mucha curiosidad, así que yo quería continuar aprendiendo. Y le dije, ¿ya está? Y me dijo, sí, claro, estudié aquello sobre lo que quería saber más. Ese profesor continuó sus estudios no por un salario, no por una vocación brutal, sino por sus ganas de aprender y por su curiosidad interna. ¡Wow! Simplemente me voló la cabeza, porque esa opción nunca había entrado en mi mente. Aprender por curiosidad. Lanzarte a continuar tu vida simplemente aprendiendo lo que te saliera de dentro por el mero hecho de aprender. Nunca lo había pensado. En mi mente solo había opciones de trabajar por dinero, de hacer una carrera para un trabajo, etcétera, etcétera. Pero por curiosidad, nunca lo pensé, pero fue justo la respuesta que necesité aquel día en mi vida. Al fin y al cabo, no sabía qué quería hacer con mi vida. No tenía una vocación y no quería apuntarme hacia un trabajo específico. Tan solo sabía que programando entraba en flow, que me encantaba hablar y comunicar y que me gustaba el dinero, pero no tenía muchísimo más. Así que vi una opción genial, estudiar una carrera por el mero hecho de aprender, estudiar aquello sobre lo que quería saber más, mientras continuaba pensando y continuaba trabajando en lo que quería hacer con mi vida. ¿Y qué carrera? ¿Qué es lo que me daba mi curiosidad? Pues entonces vino a mí aquella pregunta, y es ¿por qué cuando yo hago clic en una carpeta ocurre lo que ocurre? ¿Por qué se abre el fichero? ¿Qué es lo que pasa dentro de un ordenador? Y de esta manera, con la respuesta de mi profesor de estudia sobre aquello que quieras aprender más, fue como incluí ingeniería informática como la primera de mis opciones a la hora de hacer selectividad. Y por este motivo fue por lo que yo ahora mismo me encuentro finalizando la carrera de ingeniería informática. Está claro que puedes estudiar una carrera por muchísimos motivos, por presión familiar, porque te encamine a un buen trabajo, porque con ella puedas pivotar hacia un máster, que es lo que tú quieres, porque comiences una y después te muevas a otra, por lo que sea. Pero también es cierto que el motivo original por el que se crearon las carreras, o al menos eso pienso yo, y el motivo que jamás se me habría ocurrido, es para continuar con tu aprendizaje. Estudia aquello sobre lo que quieras aprender más. No fue un consejo, fue la realidad de mi profesor y fue lo que a mí me abrió los ojos para poder estudiar y para poder continuar encaminando mi vida hacia unos estudios superiores, que entonces dudaba, pero ahora estoy convencidísimo de que si tuviera que elegir, volvería a elegir lo mismo, porque no me arrepiento para nada y al revés, tengo muchísimo que agradecer. Si a ti no te va bien ningún motivo, tampoco tienes una vocación, no sabes lo que quieres hacer con tu vida y se te ha echado el tiempo encima, no te preocupes porque la vida es larga y está llena de oportunidades. Y si no me crees, te lo dejo en mi vídeo sobre que perder un año es bueno, donde descubrirás que perder un año incluso puede ser la mejor decisión de tu vida. Por último, decirte que si te ha gustado el vídeo puedes darle like, suscribirte y comentar, que sabes que te leo y te respondo. A su vez, compartirlo con toda persona que creas que le pueda ayudar. Todo esto es un simple gesto, pero me ayudas un montón y le dices a YouTube que el vídeo es bueno y se lo recomienda a otras personas. Además, ahora por pantalla estarás viendo que te dejo en las pantallas finales en el vídeo sobre 3 consejos que me hubiera gustado antes de entrar a ingeniería informática, que sin duda si te lo estás planteando o conoces a alguien que lo estudie, lo agradecerá muchísimo. Sobre todo el segundo, porque es una cosa que jamás te esperaría. Sin más, gracias por estar en otro vídeo más aquí conmigo. Te veo la semana que viene.